Gracias a Dios porque los hermanos están listos para bautizarse. Y el bautismo era una costumbre entre los prosélitos. ¿Qué significa prosélitos? Aquellos que, no siendo judíos, abrazaban la fe judía y las costumbres de los judíos. Pero cuando Juan el Bautista empieza a predicar, a la gente, a la misma gente judía, y dentro de ellos también llegaban soldados romanos, pero empieza a predicar, y la predicación de Juan el Bautista tenía dos mensajes principales. Uno, el arrepentimiento, dice Mateo capítulo 3, diciendo arrepentíos. Perdón. Ese es el primer elemento de la predicación de Juan el Bautismo, el arrepentimiento. Y arrepentimiento significa que cambia su manera de pensar, su corazón. La palabra en el original es metanoeo, que quiere decir más allá de la idea o la mente, más allá, o un cambio que es meta también, como metamorfosis, cambio de forma, más allá, o un cambio de mente. Y en este caso hablaba del nuevo nacimiento del creyente, aquel que deja esa vida antigua y ahora se transforma, cambia su mente, cambia su corazón, cambia su vida. Y el segundo elemento de la predicación de Juan el Bautista es arrepentíos, y la razón era porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque de esta manera pueden ustedes entrar a ese reino de los cielos, que no está en los cielos solamente, sino que se ha acercado a ustedes. Esa separación entre cielo y tierra ahora se ha quitado. Los hombres estaban separados de esa gloria de Dios, pero ahora ahora pueden entrar a ese reino celestial. Pero no solamente fue para los judíos, sino para todos aquellos que reciben a Jesús. Y entonces dice en el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba preparando la llegada del Señor Jesús. Y junto con esa predicación, dice en el verso 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Las personas que venían arrepentidas confesaban su pecado al Señor. El mensaje era: entran al reino de los cielos. Y con esa fe ellos venían y se bautizaban. Así que en este momento vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Dios. Padre, te bendecimos y agradecemos por la bendición que nos das de conocerte, de poder alabarte, de haber nacido en ti, de tener ese arrepentimiento. Y ahora, Señor, habiendo confesado nuestros pecados, sabemos que podemos entrar al reino celestial. Hoy, Señor, ese reino ya no está separado, porque ha venido a nosotros. Jesús trajo ese reino y ahora somos parte de ese reino. Estamos en el reino ahora, en este momento, pero no es perfecto, porque será perfecto en tu venida, en los cielos. Pero mientras viene, Señor, por segunda vez, ese reino se ha establecido ya en tu iglesia, en nuestros corazones, esperando tu regreso y el momento de esa venida gloriosa. Señor, por eso al bautizarnos creemos plenamente que esta es la fe que hemos recibido. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y ahora hablemos qué implica entonces ese bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando hablamos bautismo en el nombre de Jesús, no es que
la persona se tiene que bautizar en el nombre de Jesús específicamente, sino que hablaba acerca de ser revestido por la vida misma de Cristo. Eso significa. Jesús dijo en Mateo 28, cuando vayan y hagan discípulos, bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos enseñó que era un mandato para el creyente. Y veamos qué implica. El bautismo en Mateo capítulo 3, verso 6 que leímos. El bautismo recuerda que no merecíamos la salvación, que estábamos en pecados. Dice que salían a Él al Jordán confesando sus pecados. Reconoce la condición de pecador y reconoce la situación separada de Dios. Entonces, ¿qué necesita esa persona para entrar al reino de Dios, para tener comunión con Dios? Arrepentimiento, confesar sus pecados. Y ese pecado no es el que usted confiesa delante de un hombre, sino es aquel pecado que usted confiesa delante de Dios. Que Jesucristo ahora, gracias hermano, Jesucristo le salva, le perdona, le lava de sus pecados. Y ahora al nacer de nuevo es considerado una nueva persona, una nueva criatura. Pero no solamente nos recuerda que somos pecadores y que hemos venido al Señor en esa condición y que Él nos ha perdonado, sino al reconocer que somos pecadores también venimos con esa decisión en nuestro corazón, con esa intención que se necesita un cambio de vida. Ahora, no es que nosotros lo decidimos o fue un corazón muy generoso el nuestro que quiere cambiar, sino es que el Señor estuvo preparando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, estuvo hablándonos en el Israel del Antiguo Testamento a través de los profetas, Juan el Bautista hablándole en el tiempo de Jesús a ese pueblo, hasta que vino el Mesías hablando. Y cuando Jesús asciende, ¿quiénes continuaron ese trabajo hablando la palabra de Dios? Los discípulos con el poder del Espíritu Santo. No es que te arrepentiste porque tienes un corazón muy sencillo, porque nuestro corazón es duro, y nos dice Génesis 6 que el hombre de continuo su pensamiento es hacia el mal. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Salmo nos dice, y Romanos lo vuelve a recordar, que no hay justo ni aún uno, porque aún sus labios o su boca es como si hubiese sepulcro, fuera un sepulcro con huesos, con muerte, con veneno de áspid, dice, o sea, de serpiente. El hombre es así, pero cuando se acerca reconociendo su pecado, como vivimos en el primer punto, ahora implica, estaba bien, pero yo creo que fue el cantar tan fuerte. Implica entonces que ahora esa persona que se ha arrepentido y ha reconocido su pecado debe cambiar su vida, o el Señor ha cambiado su vida en ese arrepentimiento. Dice en Mateo capítulo 3, de hecho verso 7, de la siguiente manera: al ver que muchos de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los más religiosos y celosos de la ley, y los saduceos, que estos ni siquiera eran tan religiosos, eran humanistas. Dice, venían a su bautismo. O sea, ¿qué personas pueden llegar al bautismo? Gente religiosa o gente que ni siquiera tiene una fe real, que tiene otros pensamientos extremistas. De hecho, eran los dos extremos. Entonces, ¿qué les dice? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No le estoy diciendo eso, jóvenes, hermanos que se van a bautizar. No, para nada. Sino estas personas pensaban que por el bautismo escapaban de un castigo. Y lo hacían por eso, o por cumplir con la religión, o por escapar. Mucha gente dice, bautízate porque si no estás en condenación. ¿Es así? No, Jesucristo es el que salva. Y el pecado es el que nos condena, el estar separados de Dios es lo que nos condena. Pero entonces dice que esta gente viene y pensando huir de la ira que venía o del juicio, sabían que había juicio. Pero en el verso 8, que quiero que ustedes vean, ahora que nos hemos arrepentido, ¿qué nos dice el Señor? Lean conmigo.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si verdaderamente se han arrepentido, han cambiado su mente, su corazón, han nacido de nuevo, vivan como esas personas nuevas, con una mente nueva, con un corazón nuevo, con una vida nueva. ¿Cuántos vivimos de esa manera? No escuché muy convencido ese amén. Pero si no entendemos hoy que no nos hemos arrepentido, tenemos que arrepentirnos verdaderamente para tener esa nueva vida en Cristo. Además, este bautismo en los judíos venía desde el Antiguo Testamento. Los hermanos en su clase de bautismo estuvieron viendo esto. No era solamente creerse arrepentidos y entrar en el agua, era en el mar o en el río Jordán, algunos fue en estanque. No era solamente eso, o Pablo tal vez le derramaron agua. Eso no es en sí solo el bautismo, sino era un símbolo de purificación que los judíos tenían y que venía desde Levítico. Y esa purificación era cuando había lepra, cuando había alguna infección en el cuerpo, en la ropa, en la cama, aún en la casa. Cuando no había ya salvación de esa infección, que se había lavado y se había hecho todo lo posible, quemaban las cosas. Pero cuando habían lavado una y otra vez, explicaba cómo lavar desde el cuerpo, la persona, hasta las cosas. Y se desaparecía la plaga o la lepra o alguna infección terrible que era de muerte, y desaparecía. Entonces venían al sacerdote y esa persona se declaraba limpia. Y lo que esa persona tenía que hacer antes de presentarse al sacerdote era bañarse, lavarse. Y de hecho se rapaban así, literal, todo el cuerpo se rasuraban, porque se estaban presentando para ser vistos, examinados por el sacerdote, que no tenían ninguna contaminación. Entonces, para ellos el símbolo del lavamiento es similar al del bautismo. Ellos venían y decían de esta manera: somos purificados. Dicen en Juan capítulo 3, hablando de esto, verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de ¿qué tema? De la purificación. O sea, ¿se debe hacer de esta manera? Sí, purifica espiritualmente, porque la purificación de ellos era física, pero decían, sí, se puede purificar físicamente y espiritualmente, y otros que no. Sin embargo, en el verso 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que esto es maestro, mira, que el que estaba contigo, hablando de Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú dice testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Por qué venían a Jesús? Ahora ya no venían tanto a Juan el Bautista. ¿Por qué venían a Jesús? Y de hecho Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Por qué venían a él? Porque pensaban que venían a un lavamiento, a una purificación. Y en son de broma le decía a los hermanos que se iban a bautizar: cuando se bauticen se van a tomar así, cubriendo la nariz, y cierran la boca para que no les entre agua. Pero les dije en son de broma: o mejor pueden abrir la boca, igual y entra el agua, ¿no? Y purifica todo. Pero la purificación no la hace el agua, sino la purificación la ha hecho el Señor Jesús en nuestro corazón. Y ese bautismo o ese lavamiento externo es símbolo solamente de lo que el Señor ha hecho dentro de nosotros. Amén. Entonces es un lavamiento. Y a veces algunos dicen: es que te lavaron el cerebro. No, no me lavaron el cerebro. Me lavaron el cerebro y el corazón y el alma. Porque el Señor es lo que hace, no hace una obra a medias. Así que si tu vida ha empezado de esta manera y todavía tienes esas luchas, hermano, haz frutos dignos de arrepentimiento y piensa que no es el lavamiento en el agua, sino es que realmente el Señor ha regenerado completamente tu vida. Entonces ellos vienen a Él. ¿Qué más implica el bautismo? El bautismo es señal de que, ¿se acuerda Juan el Bautista que dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Jesús al iniciar su ministerio también en Mateo 3? Arrepentidos. De hecho, perdón, viene después del 4, porque viene la tentación. Arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la persona que se arrepiente y se bautiza está simbolizando su fe, que ha recibido el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias del reino de Dios. Que el reino de los cielos ahora está presente, que ha triunfado el reino de los cielos. El Evangelio, el Evangelio no solamente era una predicación religiosa, sino el Evangelio era el anuncio cuando un ejército dominaba algún territorio, venía precisamente una persona con un mensaje, y esa persona traía un evangelio, una buena noticia, o sea, como el periódico. Y de hecho hasta la persona a veces le llamaban evangelio, ¿no? El que trae la buena noticia. Sin embargo, aquí, cuando hablamos de ese evangelio, igual que en el reino terrenal decían, nuestro emperador o nuestro ejército conquistó y venció tal lugar. Ahora en el evangelio en Cristo Jesús, ¿qué está diciendo? El reino de los cielos se ha acercado. Nuestro rey ha tomado la autoridad. Ahora Él es rey sobre esta tierra. Evangelio es, yo he recibido el gobierno de Dios en mi vida. Ahora Él es rey en esta tierra. ¿Sí, amén? Entonces es señal que el bautismo hemos recibido el Evangelio y es un paso de fe. Tomamos ese paso y creemos que ya no estamos bajo condenación, sino ahora somos salvos. Por eso la palabra de Dios en Marcos también nos va a decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, más el que no creyere, será condenado. O sea, la salvación no está en el hecho de que te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. No, el hecho no está en el bautismo. El hecho está en que creíste en ese evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. Y creer no solamente es sí sé, sino he aceptado que el gobierno de Dios ahora está sobre mi vida. Y como testimonio de eso vengo y me bautizo externamente, porque el reino ya está gobernando en mi vida. Este bautismo que hoy estamos celebrando nos identifica con la misma vida de Jesús. Si ya está gobernando sobre mi vida, entonces Él decide lo que yo pienso, lo que yo hago, hasta lo que yo quiero, ¿o no? Porque Él es el que gobierna. Cuando yo sigo gobernando mi vida, entonces no podemos decir que Cristo es el rey, sino yo soy el rey en mi vida. Pero cuando viene el reino de Dios, el rey en nuestra vida es Cristo. Vamos a Mateo capítulo 20. ¿Cómo nos identifica con la vida de Jesús? En una vida en obediencia y en una vida de negación de uno mismo. Los que hoy se están bautizando, sé que tuvieron luchas, porque hasta platicamos, hasta tuvieron dudas, ¿me bautizaré o no me bautizo? Pero no te bautizas porque seas perfecto, sino porque has reconocido el gobierno de Dios en tu vida y te estás comprometiendo a que el Señor siga gobernando tu vida. Así que el que no se ha bautizado también puede decir, yo también quiero tomar ese paso de fe como mis hermanos, como aquellos discípulos. Mateo 20, verso 23, al principio del verso. Cuando los discípulos decían, Señor, permite que yo me siente a tu derecha y yo a tu izquierda, porque ellos pensaban en un reino terrenal. Sin embargo, Jesús les contesta, Él les dijo a la verdad, y les dice, ¿pueden beber del vaso, de la copa que yo bebo? Ellos dijeron, podemos, o sea, podemos hacer lo mismo que tú, podemos vivir la misma vida que tú. ¿Será cierto, hermanos? Bueno, y Él les dijo, a la verdad, del vaso, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. ¿Cuál es el bautismo con el que Jesús fue bautizado? El camino del sufrimiento y de la negación. Él oró, Padre, en el Getsemaní, quiero pasar esto, no quiero sufrir esto, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿El gobierno de quién estaba allí? Del Padre. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Y dice que después de que oró 3 veces y aún halló a sus discípulos durmiendo, se levantó fortalecido.
¿Qué significa fortalecido? ¿No voy a morir? No, se levantó fortalecido sabiendo que el Padre estaba con él y que era la voluntad del Padre que él fuese a la cruz. ¿Cuál fue el bautismo de Jesús? Ser negado, ser azotado. Yo no lo voy a azotar, ¿no? Ser negado, ser azotado por su propio pueblo. Ser crucificado y muerto, traspasado, recibir la burla de la gente ahí. Ser desechado, no desechado, pero ser abandonado de sus discípulos en el momento más difícil. Y luego la muerte. Eso fue su bautismo. ¿Cierto o no? Pero no quedó allí, sino al tercer día resucitó. El bautismo implica también la victoria del Señor. Sí, la negación de nuestro yo, pero también la victoria del Señor. Ahora yo les diría, ¿ustedes pueden recibir el mismo bautismo de Jesús? Que es ese bautismo de negarnos a nosotros mismos, morir para nosotros mismos y resucitar para una vida nueva. Romanos 6, verso 3, dice de la siguiente manera, ahora sí hablando de ese bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cubiertos con esa misma vida y esa muerte de Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, Él ascendió y fue a los cielos, ahora nosotros, dice, así también nosotros debemos andar en vida nueva. Esto es un compromiso. Sé que han tenido luchas, pero aún aquellas cosas que están en su vida, ¿qué tenemos que hacer hoy? No es que solamente sea un símbolo y es agua, sino al ser un compromiso, también espiritualmente le estamos diciendo al Señor, quiero dejar todas esas cosas con las que aún estoy luchando. Es un compromiso, es un paso de valor. Creo en ti, creo en tu reino, creo en tu gobierno. He muerto contigo, pero también resucito por la gloria del Padre contigo. Al bautizarnos, estamos diciendo, tengo una vida ahora nueva en victoria. Ahora Cristo me ha revestido con su misma vida, pero con su misma victoria, y nos hace partícipes también de su gloria, de sus promesas. Vamos a Galatas 3, verso 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ahora, Vale, hermana Juana, Karen, que la gente pueda ver en ustedes a Cristo. Dani, que la gente pueda ver en ti a Cristo. ¿Qué compromiso tenemos, no? Empezamos a tener un compromiso mayor, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia ante el Señor. No hay rico, no hay pobre, no hay quien sea mayor y menor. Nos reviste de la misma vida de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque en ese tiempo se hacía, y aún en la actualidad hay mucha gente que hace diferencia entre gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero. Hermano, si de Cristo estamos revestidos, ¿no amas a tu hermano que está revestido de Cristo? Que fue creado a la imagen de Dios. Sí. Ahora Él nos ha revestido con su misma imagen. La imagen de Cristo reflejaba la gloria del Padre. ¿Qué debes reflejar hoy tú? La gloria misma del Padre. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿son de Cristo? Ciertamente el linaje o descendencia de Abraham son, y herederos según la promesa. No piensen, es que los judíos son mayores, son mejores. No, a recibir a Cristo nos hace parte de la misma descendencia de Abraham, aquel que recibió la promesa, que sería bendición a todas las naciones. Y quiero ir concluyendo con estos dos puntos. Entonces, aquel que ha recibido a Cristo llega a ser un verdadero discípulo que se va a multiplicar o reproducir en nuevos discípulos que aprenden a vivir como Jesús vivió. La misma vida, el mismo mensaje de Jesús, Mateo 28, que es parte de nuestro credo como iglesia y de nuestra visión. Por tanto,
y de hacer discípulos a todas las naciones. Ustedes son discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no queda hasta el bautismo, sino dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, vivan en obediencia a Cristo. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque enfrenten pruebas, Él va a estar con ustedes. Pero no solamente es para ustedes, ahora ustedes son discípulos, pero ¿qué trabajo hacían los discípulos? Iban y compartían de ese Señor y de ese reino que habían recibido. Y termino con Hechos capítulo 2. Ahora esos que tienen un compromiso con el Señor, que reflejan la gloria de Dios, que son discípulos, que han aprendido, que han sido bautizados, que van y enseñan a otros ese camino del Señor, viven como un cuerpo, viven como iglesia. Hechos 2, verso 40. Y con muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Nosotros ya no vivimos en esta generación conforme a este mundo, pero ahora les predicamos, ustedes también sean salvos de esa manera de vida. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, ustedes que son bautizados es porque recibieron su palabra, han creído en su palabra. Pero además de creer en su palabra, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia espiritual, pero a la iglesia local también. Genera un compromiso con la iglesia universal de Cristo Jesús, la que estuvo antes de nosotros, que estará después, desde los apóstoles, desde los profetas. Nos hace parte de esa iglesia, pero también con la iglesia local, con el cuerpo de Cristo. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tiene que empezar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No es llegar al bautismo, es empezar a crecer. ¿Qué más tengo que aprender? Es empezar a meditar la palabra de Dios, o si ya lo está haciendo, pero meditar la palabra de Dios, que hay una capacitación, crecer para conocer la palabra, crecer en mi comunión con el Señor, en oración, en ayuno, en la alabanza, en el servicio al Señor. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina, en eso estaban constantes, pero también perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Habla de esa comunión espiritual, de esa comunión como iglesia y de esa comunión espiritual con el Padre. No queda en el bautismo. Hoy hemos empezado o hemos dado un paso para empezar una nueva etapa, que es un compromiso mayor. Y varios son jóvenes y me da gusto, porque a partir de este momento muchas cosas van a cambiar, pero también van a enfrentar muchas pruebas, y ahí es donde se va a ver el carácter de Cristo en ustedes. Amén. Yo quisiera en este momento orar por los hermanos que se van a bautizar. Que pónganse en pie, por favor, hermanos que se van a bautizar. Nada más los hermanos que se bautizan ahora. Nada más los que se bautizan. Pasa para acá, Isaac también, para que estén todos. ¿Quién más? Todos estén aquí, por favor. Vamos a orar por ellos, porque es una bendición que estén con nosotros, ¿verdad? Y es una bendición porque han pasado luchas y hoy están enfrentando la lucha mayor. Decirle a su yo, quiero que Cristo gobierne en mi vida. Ya te recibí, pero quiero decirlo públicamente. Y hoy vamos a estar orando por ellos, y yo quisiera que usted le agradezca a Dios por ellos. Son familiares suyos, son hermanos en Cristo, y yo sé que es un gozo para usted verlos aquí. ¿O no, hermanos? Vamos a orar por ellos. Señor Dios, te agradecemos por este momento tan hermoso en el que podemos orar por nuestros hermanos que se están disponiendo a tomar este bautismo. Oramos, Señor, y agradecemos porque han enfrentado luchas, tienen una vida muy diferente cada uno, pero todos han llegado a este punto donde se han arrepentido, han confesado sus pecados delante de ti, han sido lavados y revestidos de Cristo, han pedido que el reino tuyo esté sobre ellos y que los gobiernes. Han pedido también que su vida cada día sea agradable a ti. Tu Espíritu Santo les ha llenado
y ahora has prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Se han convertido en esos verdaderos discípulos que empiezan a caminar, y hoy te pedimos que los sostengas, que nos hagas un apoyo para ellos, para que puedan permanecer y crecer cada día. Que también ellos empiecen no solamente a recibir esa enseñanza, sino a madurar y a dar también a otros que vienen atrás de ellos, a enseñar el evangelio del reino de Dios. Los ponemos en tus manos y nos gozamos, oh Dios, porque para nosotros fue un gozo tomar este paso, y sé que para algunos que no lo han tomado también será un reto, y decir, así como ellos lo hicieron, yo lo quiero hacer. Padre, gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Dios les bendiga.